Hoy vamos a ver la distribución angular de la potencia radiada por una carga acelerada. Recordemos que la carga acelerada produce un campo eléctrico y magnético de radiación, los cuales su dirección es mutuamente perpendicular y también son perpendiculares a la dirección en que se propaga la onda, que es donde estamos colocando al observador. Entonces estos tres vectores, los campos eléctrico y magnético producidos por la carga acelerada, de la parte de aceleración, junto con el vector unitario en la dirección del observador, forman una tríada, bueno, son mutuamente ortogonales, ¿ok? Los campos EA y BA son de radiación, su dependencia con las distancias de 1 en R. Entonces recordamos, aquí tenemos el diagrama, ¿no? Esta es la dirección del observador, la dirección que apunta a la carga, y para unas distancias grandes, si colocamos al observador a distancias muy grandes, tenemos que podemos hacer esta aproximación, ¿sí? Las x menos x' lo podemos aproximar por esta distancia, menos tomando el primer término de ese desarrollo. Entonces recordemos que hay un factor de retardo entre el tiempo en que se emite la radiación y el tiempo en que lo detecta el observador. Ese retardo es el tiempo que necesita la radiación para recorrer la distancia r a la que está el observador. Entonces ese factor de retardo, cuando queremos pasar de la coordenada de tiempo del observador a la coordenada de tiempo de la carga o viceversa, lo podemos calcular de esta manera. Entonces dt en dt' es dt en dt', sustituimos esta expresión donde ya incorporé la aproximación para distancias lejanas, y entonces tenemos que es 1 menos r no depende de t', entonces tenemos aquí la velocidad de la carga y el factor de retardo es entonces 1 menos n punto beta. Beta es la velocidad de la carga sobre c. Bien, entonces ahora queremos calcular la energía radiada en un intervalo de tiempo de la carga, del tiempo de la carga, digamos un T2 menos T1'. Entonces, ¿cuánto vale esa energía? Bueno, proyectamos el vector de Poynting en la dirección del observador y hacemos aquí el cambio de variable de T a T', y tenemos entonces el factor 1 menos n punto beta. Este es el vector de Poynting, donde, recordando la relación para campos de radiación, tenemos entonces que podemos poner el vector de Poynting únicamente en términos de cualquiera de los dos campos, o el eléctrico o el magnético. Ahora, incorporando el factor de retardo a la potencia radiada, tenemos la expresión siguiente, bueno, igual el vector de Poynting, y aquí entonces aparece el factor de retardo, que cuando lo ponemos en la expresión de la potencia radiada, nos da entonces, nos rebaja esta potencia que era 6, nos da una potencia quinta. Este es el vector que teníamos ya calculado, entonces queda así la expresión para la potencia radiada. En lo que sigue calcularemos esta expresión para dos casos importantes. Uno es el movimiento rectilíneo, cuando la carga acelerada se mueve en una sola dirección, y otra para el movimiento circular, ¿no? Cualquier trayectoria la podemos aproximar de manera instantánea por una trayectoria circular, y haremos esto para los casos relativistas, es decir, sin despreciar este factor, que recuerdan en el caso no relativista, como beta es mucho menor que 1, aquí despreciamos este término. Y también lo haremos para el caso ultra relativista. Bien, entonces vamos a ver
la distribución angular de la potencia radiada por una carga acelerada cuando ésta se mueve en una trayectoria rectilínea. En ese caso, pues la velocidad es paralela a la aceleración y el producto punto entre ellas, el producto cruz, perdón, entre ellas es cero. Si la carga se mueve en una trayectoria rectilínea, tenemos esa dirección como un eje de simetría, de modo que podemos situar la velocidad y la dirección de observación en un mismo plano. Entonces, haciendo eso, pues este producto vectorial se simplifica. Entonces tenemos que es n cruz beta punto y beta cruz beta punto es 0. Entonces tenemos beta punto seno de teta, donde teta es el ángulo entre beta punto y la dirección de observación. Bien, además beta punto la n viene a ser simplemente beta coseno del ángulo. Poniendo esto en la expresión para la potencia radiada, tenemos entonces simplemente todo el numerador, bueno, es beta punto al cuadrado por el seno cuadrado, mientras que el denominador es 1 menos beta coseno de teta. Entonces tenemos que esta es la distribución angular. Podemos integrar en los ángulos y entonces nos queda la expresión para la potencia total radiada en el movimiento rectilíneo, que ya habíamos calculado de la fórmula de Viena. Bueno, ahora ¿cómo se comporta esta distribución angular? Vamos a graficar la función que depende del ángulo θ contra el mismo ángulo. Entonces tenemos este comportamiento. Para betas pequeñas, aquí pusimos algo como beta igual a 0.1, la distribución angular tiene su máximo muy cerca de pi sobre 2. Tenemos, esta es la gráfica. Fíjense que el máximo en este caso es 1. A medida que aumentamos beta, este máximo se va corriendo hacia el 0 de teta, entonces va a haber un corrimiento hacia la izquierda del máximo y además crece muy rápidamente. Por ejemplo, para beta igual a 0.5 el máximo ya es 3, aquí no lo dibujé a escala porque no me cabría, y para beta igual a 0.9 tenemos ya un máximo en 480 y ya muy cerca de el ángulo pequeño de teta. Teta se va haciendo cada vez más pequeño y el máximo va creciendo. Entonces, con este comportamiento podemos pensar que cuando la velocidad es muy cercana a 1, a c, y beta es muy cercano a 1, entonces teta se va a ir aproximando al 0, ¿no? O va a ser muy pequeño. Podemos ponerlo así también, ¿no? Teta mucho menor que 1. Este es el caso ultrarrelativista. Entonces beta va a 1, la velocidad se acerca mucho a la velocidad de la luz, y gamma, 1 menos beta cuadrada a la menos 1/2, 1 entre, perdón, es mucho mayor que 1. En ese caso entonces podemos hacer las siguientes aproximaciones para ángulos muy pequeños. Entonces seno de teta lo hacemos teta, coseno de teta en el desarrollo nada más tomamos los dos primeros términos, despreciamos todo lo demás, aquí va teta a la cuarta, etcétera, pero ya son muy pequeños esos términos, y con esto el factor que tenemos en el denominador viene a ser lo siguiente: 1 menos beta, aquí aproximo coseno y tengo esto. Además, en este caso, pues puedo hacer la siguiente aproximación. Gamma a la menos 2 es 1 menos beta cuadrado, que lo puedo factorizar. Y como beta ya es muy cercano a 1, esto me da un 2, y tengo entonces que es
1 menos beta, 2 por 1 menos beta. Con lo cual lo introduzco en la aproximación que tenía, y entonces tengo que 1 menos beta coseno de teta es 1 entre 2 gamma al cuadrado más, aquí en este término ya otra vez hago beta igual a 1, teta cuadrada entre 2, y tengo esto. Incorporando estas aproximaciones en la expresión que tenemos para la potencia radiada, tenemos lo siguiente. Bueno, aquí nada más sustituyo, hacemos un poco de álgebra y tenemos la siguiente expresión, ¿sí? Que va entonces como la aceleración al cuadrado, gamma a la 8, y aquí agrupamos el factor gamma por teta, que no es despreciable, puesto que, aunque teta es muy pequeño, gamma es mucho mayor que 1. Entonces, podemos ahora calcular en qué ángulo se emite la máxima radiación, la máxima potencia. Entonces, tomamos el factor que depende del ángulo, sacamos el máximo, derivamos, igualamos a 0 y sacamos el valor de teta que hace 0 la derivada, y tenemos entonces que teta es o más o menos 1 entre 2 gamma. Entonces, como gamma es mucho mayor que 1, el ángulo es muy pequeño. Es decir, en el caso en que la velocidad de la carga se acerca a la velocidad de la luz, el ángulo en el que radia es ya muy pequeño, ¿no? Es realmente un cono que se extiende por delante de la carga, y esa es la distribución angular de la potencia radiada. Ahora, ¿cuál es la potencia radiada por una carga acelerada en movimiento circular? Y aquí cualquier trayectoria arbitraria la podemos considerar de manera instantánea como parte de una trayectoria circular. Entonces esto se va a aplicar instantáneamente a cualquier punto de la trayectoria. Ok, entonces esta es la expresión para la potencia radiada por unidad de ángulo sólido. Tenemos que calcular el producto vectorial que tenemos ahí. En este caso no podemos hacer el arreglo anterior para el movimiento paralelo porque no tenemos un eje de simetría. Entonces, convenientemente vamos a colocar los vectores de la siguiente manera. Vamos a colocar la velocidad a lo largo del eje Z. El observador tiene que estar en una dirección arbitraria, y vamos a colocar, ya que es un movimiento circular, la aceleración va a ser perpendicular a la velocidad. Entonces esta la colocamos a lo largo del eje X. De esa manera, beta hace un ángulo teta con la dirección del observador, y proyectando este vector en el plano XY, el ángulo entre el eje de X y de esa proyección es phi, de las coordenadas esféricas normales. Entonces el vector unitario n lo podemos escribir de esta forma, vector unitario en coordenadas esféricas, y así como colocamos las direcciones, vean que n punto beta sigue siendo beta coseno de teta, y n punto beta punto, bueno, entonces como colocamos beta punto a lo largo del eje X, entonces el producto punto nada más nos sobrevive el término en esa dirección. Entonces es beta punto seno de teta coseno de phi. Además, ahora conviene desarrollar todo este producto, es un poquito de talacha, y tenemos esta expresión, ¿sí? Entonces, nada más hay que hacer los productos cruz y luego estos expresarlos como productos punto. Es un poquito de talacha, pero nos da una expresión muy conveniente, que aquí la tengo. Entonces, en esta expresión vean que beta punto
va a ser 0, ya que son ortogonales, y nada más tenemos estos dos términos, que sustituyendo entonces en la expresión para la potencia radiada, tenemos que se reducen a esta expresión. ¿Sí? Entonces vean que aquí va a haber una cancelación con el denominador de este término al cuadrado, dejándome nada más 1 menos beta punto n al cubo, y factorizo beta punto al cuadrado, y el otro término, el que proviene de n punto beta punto, pues tiene seno cuadrado de teta y coseno cuadrado de phi, es este término. Entonces tenemos esa expresión. Como en el caso anterior, vamos a hacer la expresión, vamos a encontrar la expresión ultra relativista. Entonces, la expresión ultra relativista, como vimos hace rato, podemos hacer varias aproximaciones. En particular, el denominador, ya vimos que lo podemos expresar de esta forma. Entonces, sustituyendo acá nos queda seno de teta, coseno cuadrado de phi, no le hacemos nada. En el denominador sustituimos nuestra aproximación, haciendo, pues no tanto, ¿verdad? Nada más sustituyendo. Bueno, aquí habría que hacer algunas simplificaciones, pero llegamos entonces a la expresión ultra relativista. Para cuando el ángulo teta es 0, vean que obtenemos, regresamos, aquí nos queda nada más 1, regresamos a la fórmula clásica, donde la potencia va como gamma a la 6. Aquí tenemos la dependencia en gamma. Bueno, entonces esta es la expresión para la potencia radiada por una carga acelerada en una trayectoria circular, ¿no? Pero ya vimos que de manera instantánea podemos considerar cualquier trayectoria como circular. Entonces el efecto, si comparamos el caso no relativista, vean que tenemos aquí la distribución angular. Esto tiene simetría sobre el eje en el que va la velocidad, entonces esto hay que girarlo hacia adelante del pizarrón, hacia acá, nos da una especie de dona. Ese es en el caso no relativista, y entonces la máxima radiación está en la dirección perpendicular al movimiento, ¿no? A medida que aumentamos beta, ya vimos que estos lóbulos se van achatando, se van haciendo ángulos más pequeños, y además va creciendo la intensidad, ¿no? Entonces tenemos aquí una especie de lóbulos mucho mayores. Esto no está a escala, ¿no? Esto es como 100 veces mayor. Igualmente tenemos la simetría alrededor del eje, aunque sea instantáneo, y entonces esto nos da una especie de cono, y aquí encontré un conito. Entonces, en el caso relativista o ultra relativista, la carga va moviéndose aceleradamente, y frente de ella está ese cono de radiación, ¿sí? Va por delante de ella, desde luego, porque la radiación viaja a velocidad de la luz, y la carga siempre irá por detrás de ese cono, de tal manera que fíjense que si ustedes no están de frente a ese cono, no van a detectar ninguna radiación. Solo vamos a detectar radiación cuando estemos de frente, o un ángulo muy pequeño, y entonces si no vamos a ver nada. Si fuera un movimiento circular, pues entonces yo vería una especie de pulsos a cierta periodicidad, y ese sería lo que es pues la radiación sincrotrón, ¿no? Entonces, aquí va el conito, ¿no? Y esa es la radiación en el caso, aunque sea instantáneo, en el caso de ultrarrelativista, aunque sea instantáneamente circular.